Simón Bolívar consagró su vida a la independencia y el bienestar del continente. Su lucha contra los poderes de la época hizo que en su camino aparecieran enemigos y traidores con el objetivo de dañarlo. No es un secreto que a lo largo de su vida afrontó diferentes obstáculos y logró escapar de muchos atentados en su contra. Sin embargo, el cambio repentino de su estado de salud y el mortal desenlace dejan muchas preguntas abiertas. Existe una hipótesis de que Bolívar pudo haber sido envenenado sistemáticamente en sus últimos días. Algunos se aventuran a sostener que las personas que lo acompañaron hasta el final eran parte de algún tipo de complot. ¿Será posible que Bolívar muriera envenenado? ¿Que no pudo escapar a la última gran conspiración en su contra? Meses antes de su muerte, el Libertador parecía estar superando sus últimos reveses. En las cartas que nos deja la historia, lo encontramos animado y enérgico. En ellas muestra la convicción y el deseo de recobrar el espacio perdido y así ocupar el lugar que merecía un hombre de su estatura política y moral. Sin embargo, una afección respiratoria lo disminuye nuevamente. Por eso viaja a Santa Marta, Colombia, con la esperanza de que el aire fresco pudiera mejorarlo. Allí muere el 17 de diciembre de 1830 y su médico de cabecera, Alejandro Próspero Reverent, diagnostica tuberculosis como causa de la muerte. Reverent atendió con dedicación y sacrificio al Libertador desde su llegada a Santa Marta. Trató por todos los medios que poseía de curar sus dolencias, pero la muerte finalmente lo venció. Una segunda hipótesis señala que posiblemente sus reiterados y contundentes tratamientos médicos pudieron acelerar la muerte del Libertador. ¿De qué murió realmente el Libertador? ¿De tuberculosis? ¿Fue envenenado? ¿Cómo murió Bolívar? Alrededor de la muerte de Bolívar siempre ha existido mucha duda, pero lamentablemente la historia no la quisieron dibujar como algunos sectores querían mostrarla. Afortunadamente, en épocas recientes, de 13 años para acá, en el país se ha querido rescatar la memoria histórica de los venezolanos, de todos los venezolanos, incluyendo de nuestro Libertador. Respecto a la muerte de Bolívar, la mayor parte de la documentación existente, la mayor parte de las fuentes hemerográficas, bibliográficas y documentales están acordes en atribuir como causa de su muerte el fallecimiento por una crisis tuberculosa que se agrava en esos últimos días en que Bolívar está en Santa Marta, ¿no? Esto no niega la posibilidad de plantearse otras hipótesis, no niega la posibilidad de hacer conjeturas diferentes.
Y yo creo que todos los venezolanos queremos saber, ciertamente, por qué o cuáles fueron las causas de la muerte del Libertador. En la medida de que sepamos de qué murió el Libertador, por el mismo hecho de saberlo, ya despeja una duda y también nos da la posibilidad a nosotros de entender las intrigas palaciegas, los rigores de la guerra y la dinámica del poder. Era de verdad una necesidad, por lo menos saber o tener elementos científicos que nos dijeran, sí, murió de tuberculosis. La tuberculosis o peste blanca, que también la llamaban tisis para diferenciar la peste blanca de diferencia de la peste negra, era una enfermedad sumamente frecuente, es antiquísima. El tratamiento no varió hasta finales del siglo XIX. Su papá se murió cuando el Libertador tenía 2 años y medio, su mamá se murió a los 9 años, los dos supuestamente de la tuberculosis, entonces él fue seguramente infectado. Eso se apoyó también en una concreción calcárea que en la autopsia el doctor Reverén extrae de uno de los pulmones de su excelencia el Libertador. Las concreciones calcáreas, la mayor cantidad se producen por las enfermedades por Mycobacterium tuberculoso. Entonces, en el caso de Simón Bolívar, probablemente entró la tuberculosis, desarrolló una pequeña infección, un focus, un granuloma, pero después su cuerpo reaccionó, pudo controlarlo y esto durante el tiempo se calcificó y se mantuvo allá. Entonces está claro que fue infectado con la tuberculosis. La mala alimentación y la higiene personal, por estar en guerra, pues quizás el Libertador en muchos casos pasaba días sin asearse. Si bien es cierto que epidemiológicamente había muchos indicios de contacto con personas tuberculosis, además la gran cantidad de personas que sufrían y morían de tuberculosis para la época, ¿okay? No es menos cierto que existen otro tipo de patologías de tipo infeccioso, de tipo respiratorio. Casualmente, este grupo de Paul Aufwarter lo analizó, la historia, recopilado por el Dr. John Dove de Inglaterra, y la conclusión del Dr. Aufwarter en los Estados Unidos, un infectólogo de Johns Hopkins, Escuela de Medicina, fue no se murió de la tuberculosis. Probably the death was the result of infective disease. We know that on his campaigns, Bolivar suffered many times from malaria, and each time this happened, his body became a bit weaker. Professor Mackowiak is very interested in the tropical infective disease of coccidiomycosis, and he may be right. He still believes that in the last days of Bolivar, maybe coccidiomycosis was more important than tuberculosis. Mi presunción me hacía creer que mi deseo de acertar y mi ardiente celo por la patria suplirían en mí los talentos de que carezco para mandar. Así ruego a usted que me destine a obedecer al más íntimo oficial, o bien que me dé algunos días para tranquilizarme, recobrar la serenidad que he perdido al perder a Puerto Cabello. A esto se añade el estado físico de mi salud, que después de 13 noches de insomnio y de cuidados gravísimos, me hallo en una especie de enajenamiento mortal. Bolívar. Que él en ocasiones se hacía muy consciente de que ya no tenía la misma fuerza que de antes, que ya no tenía el mismo ánimo, la misma energía. Su salud evidentemente va a pasar a un segundo plano y no va a estar pendiente de algunas fiebres, calentura que pasó y sufrió a lo largo de su vida, sino va a estar más pendiente en lo que es su proyecto de vida, como fue la independencia. Desde el momento que Alejandro Próspero Reverén vio a Bolívar, se dedicó a su cuidado muy diligentemente.
En 17 días produjo 31 boletines de la evolución de su enfermedad. Los 33 boletines de Alejandro Próspero Reverén son de gran importancia porque es el único documento histórico médico certificado por la ciencia y el conocimiento científico historiográfico que han demostrado de alguna manera u otra los causales de la muerte del Libertador, sus últimos momentos y el método curativo. Él recibe entonces a una persona enferma, bastante débil, que no puede sostenerse en sus propios pies y que sufre de una tos profunda con expectoraciones de color verduzco, lo que le hace a él pensar de inmediato que tiene una afección pulmonar crónica, que es su primera apreciación médica. En todas las actuaciones llevadas por el doctor Reverén, más bien es sorprendente la capacidad de atención profesional que tuvo con su excelencia, la forma de descripción científica, te habla de que es médico. Era común en la época aplicar para ese tipo de enfermedad los llamados vejigatorios, que eran especies de ventosas o de aplicaciones de sustancias altamente tóxicas que para el momento se consideraban curativas, como eran, por ejemplo, el arsénico y sus derivados y la cantárida. Se utilizaba por vía cutánea, pero al producirle esas úlceras, ese medicamento tal vez se absorbía por allí y le produjo síntomas y signos renales de enfermedad. Primero Bolívar empezó a orinar poco, después orinó sangre y después no orinó más, terminando en insuficiencia renal. Otra de las sustancias que se dice que se utilizó fue arsénico en formas de cataplasmas. It is all too easy for us, many years later, when knowledge has advanced, we can say, oh, why did he not understand this? Why did he not understand that? With the knowledge that he had at the time, I don't think he could have done any better. If you like, Bolivar was very lucky to find himself being treated by a doctor who understood about diseases of the lung, as I explained. También en el intento de ayudarlo a superar la infección y el mal que lo aquejaba en ese momento, tal vez el exceso de medicamentos tóxicos fueron absorbidos y le produjeron una insuficiencia renal porque estaba deshidratado, estaba comprometido inmunológicamente y también puede haber sido una de las causas importantes de la muerte de Bolívar, pues. En la cama, por resultado de un ataque de bilis nerviosa, de que acabo de mejorar, pero muy débil todavía, pues llevo más de 10 días a solamente líquidos. He tenido el gusto de recibir la apreciable carta de usted del 8 de julio, contestando a la mía de Riobamba. Bolívar. En cualquiera de los casos, sea que haya muerto por tuberculosis, sea que la muerte haya sido precipitada por estas sustancias tóxicas, en cualquier caso, lo que sí está fehacientemente comprobado es que el Libertador muere el 17 de diciembre de 1830 en la quinta San Pedro Alejandrino, a donde había llegado a ver si el aire del campo lo mejoraba de sus dolencias, y que muere en compañía de, teniendo como médico de cabecera a Alejandro Próspero Reverén y rodeado por gente que le fue fiel hasta ese momento. En esta época, el arsénico fue utilizado como para antibiótico. En los 1700, final de 1700, descubrieron algo que se llama solución Fowler's, que fue arsénico con potasio, y utilizaron para malaria y varias sífilis y varias otras cosas. Y en sus últimos años, evidencia que tenía varios episodios de malaria y probablemente fue tratado con esta solución Fowler's con arsénico.
Otro estudio que hay que hacer, evidentemente, pues es la determinación de las concentraciones de arsénico, ¿ok?, que pudieran tener los apéndices pilosos y los restos óseos para nosotros poder saber hasta qué punto realmente pues las dosis fueron adecuadas. Tomamos muestras en el hueso, pues, porque es lo que es hueso, de parte de tejido óseo, el cual enviamos al IBIC y al IDEA. De esta forma se procede a recibir las muestras biológicas para el análisis, ¿verdad?, y la realización de las diferentes experticias de ley, entre las que se encuentra la experticia toxicológica forense. Aquí utilizamos ambas muestras, como fue la del apéndice piloso y como fue la muestra de tejido óseo. Desarrollamos una metodología, ¿okay?, para determinar arsénico precisamente en esas muestras. Una vez analizadas las muestras mediante esta técnica, fuimos al plano de ya el cálculo en sí, las correcciones del resultado. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros obtenemos la presencia de este metal en las muestras de tejido óseo o en las muestras de apéndice piloso? Nosotros no podemos decir o establecer, ¿verdad?, un diagnóstico si es por una intoxicación endógena o una intoxicación exógena. Cuando hablamos de contaminación exógena, puede ser que el cadáver en ese momento absorbió cualquier cantidad de elementos presentes en la naturaleza. Cuando te digo naturaleza, puede ser de los suelos, del agua, del mismo sarcófago, de las aleaciones que te explicaba, por ser el metal, se producen diferentes aleaciones entre los diferentes metales. Todo eso es absorbido en el proceso de putrefacción del cadáver. Que esto pudiera ser producto de que, como el cadáver fue exhumado en múltiples ocasiones, para preservar el cadáver en ese momento, en esa época, las resinas que se utilizaban para embalsamar a los cadáveres estaban a base de ese elemento. Entonces su componente era el arsénico. Y para la época, ¿no?, se utilizaban bebedizos de sales arsenicales y de otros compuestos como mercurio, antimonio, etcétera, pudiera darse la posibilidad de una contaminación endógena. También pudiera ser el agua que ellos bebían en ese momento, porque recuerda que el Libertador atravesó los Andes, y los Andes es un sector que es muy sísmico, y este tipo de elementos en la corteza se encuentra en su mayor parte donde está muchos movimientos tectónicos. Pero que no podemos inferir en cuanto a las concentraciones de él si son altas o bajas, porque nos faltan los que son los patrones de esas muestras de tejido óseo para nosotros poder corroborar los resultados. La tuberculosis puede causar problemas en los pulmones, como 70%, solamente los pulmones. Puede causar problemas en el cerebro, en meningitis o en los huesos. Y si está en los huesos, que está preservado, eso es un lugar para buscar la muestra para tomar. Eso tiene más posibilidad. En la toma de muestras, ¿verdad?, de tejido óseo, apéndice piloso, ¿verdad?, para estudios de enfermedades infecciosas, ¿verdad?, para corroborar Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, paludismo, sífilis, brucelosis, una cantidad de agentes virales. Nosotros en la obtención de las muestras nos concentramos principalmente en los sitios donde se podían encontrar o donde se habían encontrado abscesos tuberculosos. Había algo en la cadera, pero tomaron un muestra de esto, pero cuando el doctor Monke buscó esto bajo microscopio no había evidencia de granulomas, que es típico de la tuberculosis, y no había evidencia de tuberculosis. Sin embargo, eso fue una de las muestras que decidimos analizar. ¿Cómo? Sabes que las bacterias tienen el ADN, y el ADN es específico para cada bacteria. Hay partes que son específicos. En la literatura científica internacional existe estudios con PCR, ¿ok?, con restos óseos antiguos de estos agentes infecciosos. Intentamos aislar ADN y buscar la tuberculosis y no encontramos nada. Pero después dijimos que, bueno, no somos expertos en esto.
quizás nuestros resultados no son fieles. Entonces buscamos en la literatura para los expertos. Este doctor Taylor es un científico reconocido internacionalmente que ha trabajado con restos óseos antiguos de momias. Él tiene una sensibilidad y una especificidad, su trabajo bastante alta, con un reconocimiento internacional por un trabajo continuo de restos óseos antiguos, y nos pareció que era la persona más idónea para hacer ese estudio. Lo mandamos las muestras y él hizo un análisis mucho más sofisticado que nuestra. Buscó secuencias que están repetidas en el cromosoma de la tuberculosis, 2 secuencias distintas. Utilizó una técnica de PCR, se llama PCR en tiempo real, que es más sensible que la amplificación simple. Desde el punto de vista científico, genético, cómo esas partículas dejan una huella en la parte genética de los seres humanos cuando el ser humano es colonizado. Pero no encontró nada, no encontró evidencia de la tuberculosis. Es decir, que con una certeza más o menos importante en porcentaje podemos decir que nunca sufrió de tuberculosis, que nunca sufrió de sífilis, que nunca sufrió de paludismo y que tampoco tuvo paracoccidioidomicosis. Bolívar. No quedó una información suficiente en sus restos óseos que nos dieran la posibilidad de decir sí, murió de tuberculosis. No la encontramos. Entonces, ¿de qué se murió el Libertador? Bueno, causa final fue un paro cardíaco. ¿Por qué? Bueno, porque tenía neumonía. De la autopsia de Reverend mostró que tenía muy poco tejido del pulmón para funcionar, para intercambiar gases, para conseguir oxígeno. Pero después la pregunta es de qué causa la neumonía. ¿Qué fue la causa? Probablemente fue un agente infeccioso, pero ¿cuál? Es decir, que estamos hablando probablemente, de otro agente capaz de provocar, concreciones calcáreas a nivel pulmonar, como puede ser histoplasmosis, Y estamos hablando de una enfermedad de larga data que justifica los signos y los síntomas y que comparte signos y síntomas tanto con la tuberculosis como con la paracoccidioidomicosis. Pudimos decir que tenía probablemente alto niveles de arsénico, pero esto no, quizás pueda aumentar la susceptibilidad para una neumonía, pero eso no es un agente infeccioso. ¿Se murió de la tuberculosis? Bueno, clínicamente hay algunas cosas consistentes con tuberculosis, hay unos otros que no son consistentes. Tenemos evidencia de la tuberculosis. En los huesos, no. En rayo X, no. La respuesta es de un proceso infeccioso desde el punto de vista respiratorio, de una enfermedad de base crónica que también produce concreciones calcáreas, no de tuberculosis, no tuvo sífilis, no tuvo paludismo, no tuvo paracoccidioidomicosis brasilense y además de eso fue intoxicado con el tratamiento que era la cantárida. La ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Entonces no tenemos evidencia, pero no podemos decir que no tenía la tuberculosis, pero el diagnóstico está en duda. Algunas personas han manejado algunas tesis que apuntan hacia una conspiración que se forjó contra el Libertador para precipitar su muerte. No es totalmente descabellado dentro del punto de vista del contexto histórico, por cuanto que Bolívar a lo largo de su vida y dado lo que él representaba, sufrió varios atentados bien planificados, de los cuales logró librarse afortunadamente. Bien pudiera pensarse que en esos últimos años de su vida, sobre todo a partir del atentado septembrino en Bogotá en 1828,
pudieran haber arreciado conspiraciones contra su vida. Sin embargo, esto no se puede ver aisladamente, porque eso hubiese ameritado, para que esta hipótesis se sostuviera, eso hubiese ameritado que todos los que rodeaban al Libertador en ese momento estuvieran dentro de la conspiración. Por lo tanto, esa hipótesis de una conspiración así colectiva, criminal, para acabar con el Libertador, carece de fundamento histórico, carece de soporte histórico. Yo no he pensado nunca, después de la reacción de Bogotá, abandonar mi país y mis amigos por no participar de sus peligros y cuidados. El estado lamentable de mi salud me hizo temer que yo no podría servir en adelante para nada, y que si no atendía a cortar el progreso de mi mal, solo me exponía a perecer inútilmente. Bolívar. Realmente no pudiéramos tomar un solo factor, sino que hay varios factores que condujeron hacia la muerte de nuestro libertador. En el diagnóstico final de Alejandro Próspero Reverén habla de los daños morales y de la depresión que tenía Bolívar cuando fue visto. Fue muy doloroso para él enterarse de la muerte de Sucre, de tal manera que todas estas cosas fueron agravando también su estado de ánimo, fueron haciéndole como perder esperanzas, al punto que él llegó, es cuando él habla de que aquello de que ha arado en el mar. La soledad, la inquina, la traición, las bajas pasiones de algunos sirvieron como elementos catalizadores para que la enfermedad se acelerara cuando ya el ánimo del Libertador no daba para más. Es decir, es como una derrota moral que él sufre en esos últimos 2 años, viendo tanta anarquía, tanta traición. Y sin duda que eso le afectó también en su propia fortaleza interior para poder luchar contra la enfermedad. Hubo un conjunto de elementos que fueron afectando moralmente al Libertador. La muerte de Sucre, el intento de asesinato contra él, ¿no? La campaña feroz de los medios de las nacientes oligarquías contra Bolívar, el desprestigio a sus verdaderas intenciones para la Gran Colombia, que lo llevaron a tomar la decisión de retirarse de la política cuando sale de Bogotá. Pero como bien lo ha explicado el presidente Chávez, ya estando en Cartagena, Bolívar no es un hombre que está en retiro de la política, sino por el contrario, todo indica que había asumido la decisión de volver a combatir para recuperar el proyecto colombiano, el proyecto de la independencia, de la Unión Suramericana y el proyecto social de la independencia. Yo tengo la necesidad de saber cuáles fueron las razones por las cuales un hombre tan joven y que además pocos meses antes, todavía tenía planes de continuar con su gesta libertaria. Entonces, con tantos planes y con un hombre tan activo, ¿por qué razón de la noche a la mañana cae con esa enfermedad que lo liquida inmediatamente? O sea, no duró mucho tiempo. Hoy yo puedo decir, después del resultado de estas investigaciones, que hay más dudas acerca de la muerte natural del Libertador Simón Bolívar. Dudas científicamente razonadas. Yo acepté la versión inicialmente que se murió de la tuberculosis, pero después de leer la descripción de Reverén y la descripción de Pepe Izquierdo sobre la identidad de los restos, había dudas. Y el presidente aparentemente había investigado esto en detalle y encontró estas dudas. Inicialmente nadie aceptó que existían las dudas, pero empezando a investigarlo, como Paul Aufwater, fueron las dudas que fueron más convincentes que la verdad aceptada. Entonces, creo que la investigación, si teníamos la posibilidad de investigarlo, fue justificada. Fue un ejercicio interesante.
Subió el nivel de interés en una figura histórica y subió el nivel de la ciencia en el país, el nivel de la investigación. Dejamos material de estudio, ¿verdad?, para que si la ciencia avance podamos tener el resto de los resultados que necesitamos para tener certeza exactamente de qué murió, cuál fue el agente infeccioso bacteriano del cual murió, y discriminar en el punto de arsénico las dosis para saber si la terapéutica en ese momento eran las dosis precisas, adecuadas y no había sobredosificación. Quizás en los próximos 20 años van a encontrar otra manera de buscar evidencia de otras bacterias y quizás en 10 años tú puedes tomar un fragmento de hueso y mandarlo y esto va a secuenciar todo el ADN que existe en esto a nivel muy sensible, muy pequeños fragmentos y decir exactamente lo que tiene. ¿Cuál en verdad fue la causa de la muerte del Libertador? Nosotros no logramos precisarlo hasta los momentos. Sin embargo, seguiremos desde el punto de vista científico indagando en la búsqueda de la respuesta. Subió el nivel de interés en una figura histórica y subió el nivel de la ciencia en el país, el nivel de la investigación y el interés en el país en la investigación científica. Sí, estoy realmente contenta de dejar plasmado en la historia venezolana un análisis hecho por toxicólogos forenses del CICPC. Y claro, pues bueno, gratamente agradecida por la oportunidad que nos han dado. Esperamos que estos resultados, tanto de nosotros como toxicólogos, como del diferente equipo multidisciplinario, sean fehacientes para determinar de verdad lo que se estaba buscando en un principio en la investigación, pues. Todo lo que era su obra, su vida, su lucha por obtener una patria libre y obtener una independencia de todo lo que era externo a nuestro país. Y eso me emocionó muchísimo el poder participar allí, el poder aportar algo y retribuirle a Bolívar parte de los sacrificios que él hizo por nosotros. Llegar en realidad a las causas, cuáles fueron las causas de la muerte de Liberación Bolívar. A nosotros siempre nos han vendido que la muerte fue por una enfermedad, específicamente de tuberculosis. Lo hacemos aquí y la máquina que tenemos aquí es mucho más avanzada que se ve en este programa de televisión. Y hacemos lo mismo aquí. Ahora está haciendo varios laboratorios, el CICPC, el Ministerio Público, la Guardia Nacional, IDEA, aquí haciendo este mismo tipo de investigación forense.